Así como Dios tiene su plan de salvación, la estrategia del mal también estaba lista para oponerse al plan de Dios. Si el ataque contra la fiesta del sábado fue extraordinario, el ataque contra la fiesta de la Pascua fue superior, porque se atacó la médula del plan de salvación. Bienvenidas y bienvenidos todos a su canal El Tercer Lado, donde intentamos presentar el tercer lado, el lado de Dios. No lo que piensa usted, ni lo que pienso yo, ni lo que pensamos los seres humanos, sino el plan que Dios tiene para salvar a la raza humana. Nos une un tema apasionante en esta serie que se llama El ataque contra las fiestas de Dios, contra los tiempos de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar con respecto al ataque contra la fiesta de la Pascua. Algo determinante, algo fundamental para el plan de salvación. Esa es la razón por la cual hace 2000 años atrás, cuando Jesús estaba por nacer, allí en Lucas capítulo 2, versículo 11, los ángeles le dijeron a los pastores y con ellos a todo el mundo: hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Por eso es tan importante nuestra temática, y por eso es tan importante para el mal que nosotros no entendamos esta parte de la porción bíblica. Así que sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. El cuerno pequeño contra la fiesta de la Pascua. La primera cosa que necesitamos poner como base, pues, es nuestro texto, que ha sido el texto que hemos estado analizando, y lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice la Biblia: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Así que, como lo vimos en las clases anteriores, la expresión hablar palabras contra el Altísimo significa intentar cambiar los tiempos o las fiestas de Dios y su ley. Así que la vez pasada hablamos acerca del ataque contra la primera fiesta establecida por Dios para explicar el plan de salvación antes de que Jesucristo muriese. Nos referimos al sábado. Y ahora nos corresponde analizar la fiesta de la Pascua. Pero antes quisiéramos hacer rápidamente una mención de las 7 fiestas que Dios estableció, teniendo como centro el santuario, para explicar el plan de salvación. La primera fue el sábado. La segunda fiesta era la Pascua, que estaba unida con la fiesta de los panes sin levadura. Después venía la fiesta del Pentecostés, muy importante también, y unos meses después llegaba la fiesta de las trompetas, que era la antesala a la siguiente fiesta, que era la fiesta del día de la expiación o del juicio investigador. Y la última fiesta era la fiesta de las cabañas, también llamada la fiesta de los tabernáculos o de la cosecha. Así que todas estas fiestas estaban engranadas. Si faltaba una fiesta, se echaba a perder todo. Por eso Satanás estaba muy interesado en atacar todas estas fiestas, confundir al pueblo de Dios, confundir el mensaje que Dios dejó en este mundo, para que las personas no pudiesen entender el plan de salvación. Como lo mencioné, todas estas fiestas estaban engranadas, se podían ejecutar tomando en cuenta la obra diaria que se realizaba en el santuario. Así que anualmente habían estas fiestas, mensualmente habían fiestas que recordaban el plan de salvación, semanalmente Dios tenía el sábado para recordar el plan de salvación, y diariamente también se ofrecían sacrificios y algunas cosas, algunos elementos del santuario que recordaban el plan de la salvación. Así que hoy vamos a investigar lo que la Biblia nos habla acerca de la Pascua, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua fue establecida
en Egipto, cuando esa noche el pueblo de Israel iba a salir. Así que Dios estableció la Pascua como un recordatorio. ¿Y cómo se debía cumplir la Pascua? Bueno, la Pascua, no ese día, sino la siguiente Pascua, un cordero, el día 10, debía ser seleccionado, y el cordero o también un cabrito debía ser macho, sin defecto y de 1 año. Así que el día 10 ese corderito era atado allí al frente de la casa, y el día 14 el corderito era sacrificado, y debían seguirse algunas cosas para que este sacrificio fuese efectivo. Primero, debía agarrarse una parte o tomarse una parte de la sangre, y con ella debía untarse los marcos de la puerta. El cordero debía asarse sin quebrantar ninguno de sus huesos, porque este cordero representa a nuestro Señor Jesucristo. Esa noche, la noche de la Pascua, el cordero debía ser comido junto con hierbas amargas, panes sin levadura, y si el cordero era muy grande para la familia, se podía invitar a algunos vecinos, pero sí, no podía dejarse carne para el día siguiente, no se podía consumir el día siguiente, la carne debía ser quemada. Y las personas, la familia, debía vestirse de tal modo que pareciera como que iban de viaje. Así que esta fue la fiesta de la Pascua. Esta fiesta, como ya lo mencionamos, tiene una contraparte muy importante en el santuario. Cuando nosotros, por la imaginación, entramos al santuario terrenal, la primera cosa que nos encontramos es el velo. El velo, al igual que todo lo que estaba en el santuario, representa la obra de Jesús. Así que después de entrar al velo, o por el velo, pasar por el velo, el primer mueble que encontrábamos en el santuario terrenal era el altar de los sacrificios. Después estaba el lavacro. Así que Dios puso en el santuario estos 2 muebles en primer lugar para demostrar la importancia que tiene la Pascua, la importancia que tiene la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo dentro del plan de salvación. Así que la Pascua tenía que ver con estos 2 muebles, con el altar del sacrificio y con el lavacro, como vamos a ver más adelante, ¿ok? Así que así se debía realizar la Pascua. Cuando nosotros vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que desde el momento cuando Jesús fue anunciado como el Salvador, ya estaba decretada su muerte por la raza humana. Esa es la razón por la cual Jesús esa semana sabía que su tiempo había llegado y fue a Jerusalén a morir por nosotros. Así que Cristo, con su muerte, trajo la solución completa, total, para el problema del pecado. ¿Ok? Eso es claro en toda la Biblia. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que en los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sabían que la misión del Mesías, una de las partes importantes de la misión del Mesías, era convertirse en nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual. Por eso Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Jesús tenía que convertirse en nuestra Pascua. Y cuando Jesús tomó por última vez la Pascua con sus discípulos, Él cambió la fiesta de la Pascua y la transformó en la Cena del Señor. Dice Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28, lo siguiente: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo:
bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Así que Jesucristo, estableciendo la cena del Señor, nos dice dos cosas importantes. Primero, esa sangre, su sacrificio era para remisión de pecados. O sea que era un sacrificio en favor del hombre, para poder solucionar el problema del pecado. Primero, la segunda cosa que nos dice Jesús es que era un sacrificio derramada o hecho por muchos, por muchos. Eso significa que Jesús sabía que no todos los seres humanos iban a aceptar su plan de salvación, aunque el plan de salvación fue creado para todo aquel que crea, para todo el mundo. Jesús sabía que no todos iban a tener esa inclinación. Así que esta es la mayor manifestación de amor, el pago total. Así que cuando nosotros entendemos este concepto, tenemos que preguntarnos, ¿en qué consistió el ministerio de Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús ganó con su muerte? La Biblia nos aclara que cuando Jesús murió, Él resucitó y ascendió a los cielos y comenzó una tarea como nuestro Salvador. Es importante que nosotros entendamos en qué consiste el ministerio de Jesús. Pero también es importante que nosotros entendamos cuál fue el ataque contra el ministerio de Jesús. Satanás sabía que su muerte, su condenación había sido sellada con la muerte de Jesús. Su último intento fue procurar que Jesús no saliese de la tumba. Pero cuando Jesús resucitó, Satanás y sus ángeles se dieron cuenta que estaban totalmente condenados. Así que su única opción era procurar que la mayor cantidad de personas fuesen destruidas junto con ellos, la mayor cantidad de seres humanos. Así que se levantó un plan en contra de la Pascua. Y vamos a entender esto mejor cuando leamos Daniel capítulo 8, versículos 10 al 11. La Biblia dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Daniel, en estos versículos, nos dice varias cosas que necesitamos rápidamente resaltar. Primero, hay una batalla entre el bien y el mal. Alguien levantándose en contra de otra persona, de otro ser. Y se nos aclara acá que alguien se levantó contra el príncipe de los ejércitos. Y este levantamiento en contra del príncipe de los ejércitos tiene que ver con el ataque al continuo, a la obra continua del príncipe de los ejércitos. Y no solamente a su obra, sino que también al lugar donde hace su obra. Por eso es que dice que se levantó contra el príncipe de los ejércitos y fue quitado por el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así que vamos a analizar la Biblia para encontrar quién es el que está detrás de este ataque y quién es el príncipe del ejército de los cielos. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, la Biblia dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que Apocalipsis nos aclara lo que nos dice Daniel. Apocalipsis nos dice que la guerra comenzó en el cielo, entre Miguel, el príncipe del ejército de los cielos. Ese es un título
que Jesús asume cuando está enfrentando directamente al demonio, a los ángeles en la Escritura. Entonces aparece una batalla donde Cristo en el cielo vence a Satanás, la serpiente antigua, y a todos sus ángeles y los expulsa. Y también este versículo nos dice que la misión de Satanás es engañar al mundo entero. ¿Y en qué consiste el engaño? Bueno, precisamente lo que estamos conversando. Confundir, no dejar que la obra de Dios explicada en la Biblia sea entendida. Esa es la razón por la cual en Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo nos aclara y dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que aquí la palabra de Dios nos dice que cuando Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, comenzó en el santuario celestial su labor en favor de la raza humana. Es más, allí en el capítulo 9 de Hebreos, versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que en estos versículos, la palabra de Dios nos aclara que Cristo, habiendo obtenido eterna redención, eterna salvación, eterno perdón, Él está en el santuario celestial ofreciendo su sacrificio, ofreciendo lo que Él ganó en la cruz. Así que Cristo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, tiene un constante trabajo en favor de la raza humana, donde el pecador debe actuar también, donde el pecador debe aceptar. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad para todos las 24 horas del día. Existe la posibilidad. Eso es lo que significa la palabra continuo. Continuamente usted y yo tenemos la oportunidad de encontrar la salvación. También está continuamente Cristo ofreciendo su salvación, su trabajo como Salvador. Continuamente está el Espíritu Santo realizando su labor para ayudarnos a entender el plan de salvación, convenciéndonos de justicia y de juicio, como dice la palabra. Continuamente tenemos acceso a la Biblia y a la ayuda para entender la palabra de Dios. Continuamente tenemos acceso al Padre para recibir orientación, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Continuamente tenemos personas predicando el Evangelio en todo el mundo para que los seres humanos podamos entender el plan de salvación. Así que se dan cuenta, se estableció en el santuario celestial una obra continua. Todo el cielo está dedicado a su salvación y a mi salvación. Esa obra debía ser obstaculizada por el mal. Y vamos a ver cómo fue obstaculizada. Entre los años 1545 y 1563 se realizó uno de los concilios más importantes dentro de la Iglesia Católica. Y antes de hablar de esto, yo quisiera aclarar algo. No tengo ningún problema con mis hermanos católicos. Tengo muchos amigos, vecinos, excelentes personas que son católicos. Pero necesitamos hablar la verdad, lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la historia. ¿Ok? Así que, por favor, tomen en cuenta esto. No estoy hablando en contra de ninguna persona, estoy hablando de una institución que presenta la palabra de Dios y que necesitamos entender el mensaje de nuestro Dios para estar claros. ¿Ok? Para estar claros. Así que el Concilio de Trento, realizado en esa ciudad, fue muy importante porque delimitó
las creencias de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Fue organizado debido a la Reforma. Así que en ese concilio la Iglesia puso las pautas que hasta ahora se mantienen. Así que vamos a analizar cómo ese concilio se opuso a la Pascua. ¿Ok? La primera cosa que nos llama la atención la Biblia, estos 66 libros que Dios nos dejó, es una advertencia. Muchas advertencias con respecto a no cambiar, a no dejar nada fuera de lugar, a aceptar toda la revelación. No importa que esté en contra de lo que yo creo o lo que crea la mayoría. Esa es la razón por la cual allí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, la Biblia dice: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Así que la primera cosa que debía hacer el mal era diluir el mensaje para poder confundir. Y nosotros encontramos que cuando comenzaron a entrar ideas raras dentro del cristianismo, el paganismo comenzó a infiltrarse dentro del cristianismo. Lo que era necesario hacer para mantener el error y la confusión era eliminar la palabra de Dios. O no eliminarla, porque eso es muy difícil, sino confundir, agregar otras cosas que diluyen la verdad. Esa es la razón por la cual en 1546 la Iglesia, el Concilio de Trento, se declararon la tradición apostólica y las Sagradas Escrituras como las dos fuentes de la revelación. Y la Vulgata se consideró como la traducción aceptada de la Biblia. ¿Por qué es tan peligroso este voto, esta decisión del concilio? ¿Por qué es tan peligrosa? Porque encontramos que dentro de la tradición apostólica de los padres de la iglesia, encontramos la evolución del error. Y no solamente la evolución del error, sino que también se inventaron documentos que supuestamente son genuinos del siglo I, el siglo II, el siglo III, que nadie puede corroborar que son verdaderos, que se aplican o se le dan como autores personas que fueron muy importantes dentro del cristianismo, personas que murieron por Jesús, hombres y mujeres que eran fieles. Entonces la iglesia, cuando dice la tradición, está queriendo poner al mismo nivel de la palabra de Dios todos los escritos, incluyendo algunos que están en contra de la Biblia. Y ustedes saben lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y nosotros encontramos una armonía, es decir, no se contradice nada. Aunque fueron escritos por hombres diversos en un periodo de 1500 años, hay una unidad porque es el mismo espíritu. Pero entonces la tradición incluyó, como lo vamos a ver, algunas cosas que no están en la palabra de Dios. Así que el primer error fue ese, poner a la tradición al mismo nivel de la palabra de Dios. Entonces, como consecuencia, ¿cómo nos dejó la iglesia? Nos quitó la única regla de fe. Ahora, los escritos de otras personas estaban al mismo nivel de la palabra de Dios. Y la tradición, como lo vamos a ver, dio cabida a creencias que no están acordes con la palabra de Dios. Así que esto le quitó el piso al cristianismo. Ahora, hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo, Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice algo fundamental. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que la Biblia es contundente cuando dice: no hay otra manera, no hay otra persona, nadie nos puede salvar sino Jesucristo. Por eso los ángeles dijeron: hoy ha nacido el Salvador. El Padre no nos puede salvar. El Espíritu Santo tampoco nos puede salvar. Ningún ángel, ni nosotros solos nos podemos salvar. Solamente Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él
obtuvo lo necesario para ser nuestro Salvador. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, la Biblia sigue aclarando la obra de Jesús. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la segunda cosa que nosotros debemos entender con respecto a la obra que Jesús hace por nosotros en el santuario celestial es que es una obra gratuita. Aunque fue muy costosa para el cielo, a nosotros, los seres humanos, se nos ofrece gratuitamente la salvación. No tenemos que hacer absolutamente nada. Es más, el acto de creer en lo que Jesús hizo también es una colaboración, es un regalo que Dios nos da. Y dice, nada, no entra en ninguna obra para que nadie se gloríe. Yo no puedo, usted no puede hacer nada. Así que, ¿quién es el único Salvador? Jesucristo. ¿Y qué es lo único que yo tengo que hacer? Aceptar, creer. Y este hecho de aceptar y creer también es ayudado por Dios para que nosotros lo podamos hacer.